Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de economía, más en concreto de los sectores económicos de Lituania. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, que me ayudará mucho a seguir haciendo vídeos. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Como siempre, empecemos contextualizando la historia de este país en relación con los sectores económicos. En Lituania, incluso antes de que se estableciera formalmente la independencia de la Unión Soviética, el gobierno lituano se había embarcado en un programa de desmantelamiento del sistema económico soviético. A partir de febrero de 1991 se aprobaron leyes para facilitar la privatización. Sin embargo, las complicaciones empañaron las aspiraciones del gobierno. En primer lugar, la mayor parte del comercio de Lituania todavía estaba estrechamente vinculado a las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, que estaban ellas mismas al borde del colapso económico. En segundo lugar, Lituania dependía de materias primas industriales y de petróleo y gas natural extranjeros de importación crítica. Por último, la transición a una economía de mercado había provocado altas tasas de inflación y desempleo. Sin embargo, los gobiernos sucesivos continuaron implementando estrictas políticas de estabilización. En 1995 se había reducido la inflación y la balanza comercial del país era positiva por primera vez desde la independencia. Lituania fue admitida en la Unión Europea en 2004. En este vídeo vamos a analizar cada uno de los sectores económicos en este país, como la agricultura, los recursos y el poder energético, la industria, las finanzas, el comercio, los servicios, la situación laboral y fiscal y los transportes y las telecomunicaciones de Lituania. Comencemos hablando de la agricultura. El desarrollo de la agricultura desde 1991 ha estado estrechamente vinculado a los planes de recuperación de tierras y drenaje de pantanos. A principios del siglo XXI, la agricultura contribuía solo un pequeño porcentaje al Producto Nacional Bruto y empleaba solo una décima parte de la población económicamente activa. La tendencia principal es la producción de carne y leche y el cultivo de lino, remolacha azucarera, patatas y hortalizas. Una parte importante de la producción total está compuesto por cultivos forrajeros, cereales como la cebada y el centeno, y leguminosas. La mayor parte del resto se compone de patatas y verduras. La cría de ganado sigue siendo la rama líder de la agricultura, con énfasis en el ganado lechero y porcino. La mayor parte de los cultivos están mecanizados, aunque durante la cosecha de otoño todavía se requieren grandes cantidades de mano de obra. Lituania ha sido durante mucho tiempo un pequeño exportador neto de productos alimenticios. La privatización de la agricultura a principios de la década de 1990 comenzó con la decisión de liquidar todas las antiguas granjas colectivas y estatales. Algunas granjas privadas surgieron en el periodo inmediatamente posterior a la independencia, pero el proceso fue bastante lento. No solo hubo problemas de financiación, sino que se dispuso fácilmente de equipos adecuados para las operaciones agrícolas de menor escala. A finales de la década de 1990, las granjas privadas habían comenzado a superar en número a las estatales. La mayoría de estas fincas no están especializadas y se dedican a la producción mixta basada en cultivos y ganadería. En cuanto a los recursos y el poder energético, Lituania posee una variedad de recursos minerales útiles, incluidos los sulfatos, en particular el yeso, tiza y marga calcárea. También hay calizas, dolomitas, varias arcillas, arenas y gravas, turba, algo de mineral de hierro y fosforitas y aguas minerales. El ámbar es una resina del árbol fósil que se encuentra a lo largo de la costa del mar Báltico. Se han detectado depósitos de petróleo en las regiones que están fuera de la costa. Un oleoducto transporta gas desde Ucrania y un oleoducto transporta petróleo crudo desde campos del oeste de Siberia hasta la refinería de Mazeikiai, que fue modernizada en 2003. En 1999 se abrió una terminal de crudo en Butinje, en el mar Báltico. Casi todo el petróleo que se exporta a través de Butinje proviene de Rusia. Los ríos de Lituania tienen el poder de generar electricidad. Las principales plantas de energías incluyen una central hidroeléctrica en el río Neman y una central térmica en la ciudad de Elektrenai. Después de 1961, el sistema eléctrico del país convirtió en parte de la red unificada que también servía al noroeste de la Unión Soviética.
Al ingresar en la Unión Europea en 2004, Lituania acordó cerrar su instalación nuclear de la era soviética de Ignalina. La instalación, que había sido la única central nuclear del país, así como su mayor fuente nacional de electricidad, dejó de funcionar en 2009. En cuanto a la industria se refiere, durante el periodo soviético la política económica lituana hizo hincapié en la fabricación. Después de la Segunda Guerra Mundial se reacondicionaron las industrias de maquinaria, construcción naval, electrónica, ingeniería eléctrica y radio, química, cemento y procesamiento de pescado del país. Las industrias tradicionales, como el procesamiento de alimentos y diversas ramas de la industria ligera, también se expandieron significativamente. Tras la independencia en 1991, los sectores textil, químico y de procesamiento de alimentos fueron los primeros en adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. La fabricación de equipos de comunicaciones se convirtió en una actividad económica dominante. A finales de la década de 1990, gran parte del sector manufacturero de Lituania se había privatizado. Vamos a dedicar un apartado corto a hablar de las finanzas y la moneda. Durante la ocupación soviética, Lituania utilizó el rublo ruso como moneda. Luego, en 1993, se restauró la moneda lituana, los litas, que se había introducido en el país en 1922. En enero de 2015, Lituania se convirtió en el 19º país en adoptar el euro como moneda oficial. El banco central del país es el Banco de Lituania. En 2002 se había privatizado todos los bancos de propiedad estatal del país y en 1993 se abrió una bolsa de valores en Vilnius, la capital. En cuanto al comercio, los principales socios comerciales de Lituania son Rusia, Letonia, Alemania, Polonia y Estonia. Las importaciones incluyen petróleo crudo, maquinaria, alimentos, productos químicos y metales. Lituania exporta petróleo refinado, productos alimenticios, maquinaria, textiles y equipo de transporte, principalmente piezas de automóviles. Lituania se incorporó a la Organización Mundial del Comercio en 2001. El sector terciario o servicios se caracteriza porque a principios del siglo XXI este sector era el componente más grande de la economía de Lituania. Empleaba aproximadamente a la mitad de la fuerza laboral y contribuía con aproximadamente 2/5 partes del Producto Nacional Bruto anual. El turismo ha aumentado en importancia y las atracciones populares en Lituania incluyen mansiones y castillos de estilo barroco, renacentista y gótico en centros históricos de Vilnius, Kaunas, Klaipėda o Kėdainiai, así como en las antiguas capitales de Kernavė y Trakai. El sitio arqueológico de Kernavė en el este de Lituania, que data de la Edad Media, incluye fortalezas, asentamientos y otros monumentos históricos. Fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 2004. Los lagos y bosques de la Campiña y el Curonian Spit de la costa báltica, que se añadió a la lista de Patrimonio Mundial en 2000, son zonas de recreo populares. Situación laboral y fiscal. Los salarios de los lituanos han sido en general más bajos que los de los otros países miembros de la Unión Europea. Por esta razón, y debido a los altos impuestos sobre la renta, muchos ciudadanos lituanos se sintieron motivados a buscar trabajo en otros países de la Unión Europea después de que Lituania se uniera en 2004. Sin embargo, algunos de estos emigrantes comenzaron a regresar en 2007 cuando el gobierno redujo los impuestos sobre la renta y aumentó el salario mínimo. Más de la mitad de las mujeres de Lituania son económicamente activas. La afiliación sindical es bastante baja, con solo alrededor del 10% de la fuerza laboral participando en confederaciones sindicales organizadas. Y por último, pero no por ello menos importante, hablemos del transporte y las telecomunicaciones. La ubicación geográfica de Lituania ha creado condiciones favorables para el desarrollo del tránsito. Los ferrocarriles son el principal medio de transporte en Lituania. 2 rutas ferroviarias importantes atraviesan Lituania, una carretera de norte a sur que conecta Escandinavia con Europa Central, así como una ruta de este a oeste que une Lituania con el resto de Europa. Además, después de la independencia, Lituania surgió como un puente terrestre fundamental hacia el Óblast de Kaliningrado, la región de la Federación Rusa en la costa del Báltico. Una importante ruta ferroviaria rusa y la región de Kaliningrado pasa por Lituania.
El transporte marítimo es un sector importante y el transporte de mercancías ha experimentado un rápido aumento desde la Segunda Guerra Mundial. Klaipėda es la parte del país con el puerto más grande e importante. El transporte fluvial también es importante y los cientos de kilómetros de vías fluviales del país, que son navegables durante todo el año, se utilizan para el transporte interno. Kaunas es un puerto principal interior. Lituania tiene aeropuertos internacionales en Vilnius, Kaunas y Palanga. Vilnius es el principal centro de transporte aéreo, con conexiones a muchas ciudades extranjeras. La independiente Lithuanian Airlines comenzó a operar en 1991. El sector de las telecomunicaciones de Lituania está privatizado. El uso de teléfonos de línea fija ha disminuido, pero las nuevas tecnologías se adaptaron rápidamente. El grado de penetración de los teléfonos móviles se encuentra entre los más altos de la Unión Europea y muchos lituanos tienen acceso a Internet 4G a través de sus teléfonos. Aproximadamente 2/3 de los hogares tienen acceso a conexiones a Internet de banda ancha y alta velocidad. Especialmente en las zonas urbanas se encuentran entre el Internet más rápido de toda Europa. ¿A qué eso no lo sabíais? Y con esto concluimos otro vídeo más de sectores económicos sobre este fascinante país. Espero que os haya gustado y si es así, si me ha quedado algo por decir, me lo ponéis en un comentario y lo resolveremos más que contentos. Muchas gracias como siempre por estar allí y nos vemos en el próximo vídeo.